Vamos a la agenda de todos para ajustarlo a las 8:30, porque a las 8 vamos a empezar el conversatorio y debate de Proyecto Puente. Pero antes les recuerdo, hoy a las 7 de la tarde tiene una cita con el debate de candidatos a gobernador en un formato evolutivo, en un formato que mejoró, que es muy diferente a lo que fue del 2003 al 2015. Va a ser un formato donde los protagonistas son los candidatos. El candidato o la candidata que quiera aprovechar y que quiera en verdad debatir, lo va a poder hacer. Quien quiera en verdad cuestionar, diferenciarse, compararse, lo va a poder hacer. Los moderadores también podemos cuestionar, así que la vamos a pasar bien. Vea el debate desde las 7 de la tarde. Soledad Durazo y su servidor vamos a moderar y va a ser transmitido por toda esta plataforma de Proyecto Puente. Me confirman nuestros aliados también de La Voz del Pitic que lo va a transmitir, que bueno, me da mucho gusto, enhorabuena, gracias al Compromiso Democrático, por supuesto, no esperaba menos de Jesús Larios y de Ángel Coronel, por supuesto, para hacer posible la transmisión también a través de esta señal 88.1 FM. Megacable también lo va a transmitir, por supuesto, en todos sus canales, Telemax, Televisora del Pacífico, radios, portales. En verdad, hay mucha expectativa por este primer debate y lo invito a ver todos los demás debates que va a hacer el instituto, porque la única forma es el voto, es la única arma para castigar o premiar a los gobiernos, no hay de otra. Estrenamos hoy este nuevo formato conversatorio y debate, le hemos denominado, y le quiero dar las gracias a David Figueroa por aceptar. Vamos a arrancar con él. El jueves va a estar aquí Antonio Cesarán y así todos los candidatos con este formato. Como lo hemos venido diciendo desde la mañana, van a ser diferentes colaboradores de nosotros. Unos se quedarán fijos, pero vamos a estar, por supuesto, invitando a otros colaboradores para darle juego al mayor número de voces. David Figueroa, bienvenido. Buenos días. Gracias, Luis Alberto, y felicidades por la conducción que vas a tener en el debate de la noche. Gracias, te agradezco. Y gracias, por supuesto, por aceptar también con este nuevo formato. Y bienvenida, Carolina Araiza. Gracias por aceptar. Hola, Luis, muchas gracias. Gracias de por pata el espacio. Al contrario, de pata de perro, y pues una gran activista en pro por la defensa del mundo animal. Karina López Ivich, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. También gusto, estamos. Comprometidísima también con el medio ambiente, y hay que meter el medio ambiente en las agendas de los candidatos de los gobiernos. Omar Valderrama, el director de Amor y Convicción también. Muchas gracias y saludos a todo el auditorio. Con un gran trabajo también en pro de una mejor sociedad o con el combate a las drogas. Están vía Zoom, por cuestiones sanitarias no nos pudimos tener aquí. Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Ernesto, por supuesto, mi reconocimiento también a todo lo que hace esta importante organización. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Luis. Un saludo a los compañeros de la mesa y a David. Gracias. Está Nicolás Pineda, investigador en políticas públicas del Colegio de Sonora también, y importante también voz y pluma y activista en diferentes temas de políticas públicas y colaborador de Proyecto Puente. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, David. Gusto saludarlos a todo el panel. Gracias, igualmente, Nico. Saludos, Nicolás. Y está por acá Manuel Emilio Hoyos, también presidente del Observatorio de Sonora por la Seguridad, también un importante organismo que vigila la materia de seguridad pública en el estado y en los municipios. Bienvenido, Manuel. Muy buen día, saludos a todas y todos, un abrazo al Zaino que está por allá. Gracias, saludos. Bueno, el formato, le decía, es que no hay formato, pero es conversatorio y debate. Cada quien va a preguntar, vamos a tener una pregunta y el candidato la contesta y los vamos a ir así, por supuesto. Entonces, si gustas, primero hacemos nomás una breve presentación. David Figueroa, ya lo hemos entrevistado, de hecho, aquí varias veces en Proyecto Puente, ex alcalde de Agua Prieta, ex dirigente estatal del PAN, ex cónsul en Los Ángeles, como representante del gobierno mexicano en Los Ángeles, diputado federal, entre otros cargos de elección popular que él ha tenido. Hoy como candidato a alcalde de Hermosillo por Movimiento Ciudadano. David, una breve presentación. ¿Por qué quiere ser David Figueroa alcalde de Hermosillo? Por dos razones fundamentales. Buenos días, compañeros, quienes nos están viendo por Zoom y por supuesto aquí a todos, toda la mesa. Dos razones fundamentales. La primera, porque tengo más de 20 años radicando en Hermosillo. Yo nací en la Sierra Alta de Sonora, en Aribavi, y como muchos de los que integramos esta gran capital provenimos de diferentes lugares, y eso es lo que hace que se enriquezca precisamente el desarrollo de una capital como es Hermosillo. Aquí nació mi hijo menor, Diego Maximiliano. Mis 3 hijos terminaron sus carreras aquí. Entonces yo tengo mucho que agradecerle a Hermosillo en primer lugar.
Y segundo, porque no estoy satisfecho con lo que está pasando. A mí me parece que Hermosillo ha ido perdiendo gradualmente brillo, gradualmente ha ido deteriorándose. Hemos avanzado en algunos temas, pero hemos ido perdiendo ese vigor que caracterizaba a la capital del noroeste del país. Hoy tenemos vialidades, las calles verdaderamente en abandono. No hay lugar que no vas, que no están destrozadas las calles. La inseguridad galopante, sobre todo la inseguridad en tema de homicidios, en el tema de violencia contra la mujer. Y eso es algo que hay que expresarlo y hay que decirlo. Y servicios públicos me parece también que ha quedado mucho de ver. Si tú vas a las colonias más marginadas, ves la gran cantidad de basura, animales muertos, gente que no tiene conciencia en protección de los animalitos, sobre todo perros muertos que son un foco de contaminación. O si te vas a la zona rural, ves en el poblado Miguel Alemán el drenaje expuesto en las calles, lagunas en las calles, cuando dices, ¿cómo es posible que los niños, ¿sí? Los niños que juegan ahí, o las familias que tienen que cerrar las ventanas porque no aguantan los olores fétidos de tener drenaje en las calles? Ese deterioro de ese Hermosillo que hoy tenemos me impulsa a que diga, bueno, si yo tengo agradecimiento para esta ciudad y si la vida me ha dado la oportunidad de aprender y formarme en la vida pública, creo que debo aportar mi granito de arena en esto. Por eso quiero ser alcalde de Hermosillo. Empezamos con el medio ambiente. ¿Qué le quieres preguntar, Karina López? Adelante. Claro que sí. Bueno, pues mira, yo más bien había preparado un poquito como conversación, como bien dices tú, más que pregunta. Y yo quiero plantearte a ti, David, y a todos los candidatos con los que nos sentemos a platicar, el tema de las ciudades resilientes. Conociendo la ciudad resiliente como aquella que nos otorgue una calidad de medio ambiente, que nos proteja nuestra salud humana. Está muy ya identificado con esta pandemia. Desafortunadamente necesitábamos esta pandemia para que nos sacudiera. No la necesitamos, pero nos llegó esta pandemia y nos sacudió. El tema de la calidad del medio ambiente en nuestras ciudades. Buscamos en nuestras ciudades un lugar donde nos dé beneficio ambiental, donde nos dé un bienestar humano y donde nos permita desarrollarnos en nuestras tareas laborales también. Entonces, la ciudad resiliente es dos cosas. Medio ambiente sano para nuestra salud y un medio ambiente que nos proteja de las condiciones adversas, que sí o sí las vamos a tener, porque el cambio climático es una realidad. Situaciones adversas como esta pandemia que nos está pasando, situaciones adversas como torrenciales muy fuertes que nos van a llegar, situaciones adversas como la sequía que nos está ahorita, que es un tema muy, muy difícil y hay que atender. Entonces, aquí en las ciudades resilientes tenemos que poner el tema de las áreas verdes, que nos dan servicios ambientales, que nos protegen del calor, de las islas del calor, que nos ayudan a la calidad del aire. Tenemos que hablar precisamente del manejo de residuos, como bien dices tú, en un tema de manejo de residuos circular, el uso de poder utilizar estos residuos como materia prima, nuevamente el tema del reciclado. Calidad del aire, como ya lo decía, somos de las ciudades que mes con mes estamos fuera de parámetro en la calidad del aire. Necesitamos mejorar el monitoreo, los datos duros y necesitamos informar a la sociedad y necesitamos tener un programa de acción de clima, de clima para nuestra ciudad. Entonces, y la movilidad es otro tema, promover la movilidad en la cual los habitantes de manera segura nos podamos transportar en vehículos no motorizados, también es una necesidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay muchos planes, tenemos que dar seguimiento a algunos planes, pero ¿qué nos puedes aportar en estos temas, David, para esta ciudad que tanto lo necesitan? Primero, Karina, decirte que me gusta mucho el tema que mencionas porque es algo que tiene que ver con el desarrollo humano. Y pareciera que a veces el tema del medio ambiente a las generaciones, o al menos a las generaciones que a mí me tocó, era algo que poco se trataba. Hoy, afortunadamente, los jóvenes traen un chip distinto, es decir, hay un cambio, un brinco generacional. Aquí lo que tendríamos que hacer, Karina, hacer un planteamiento, ¿sí?, de protección del medio ambiente involucrando a esas nuevas generaciones que traen esa conciencia mucho más profunda de la que nosotros no trajimos. Pongo un ejemplo, al menos pues yo nací en un pueblo y a veces matar pajaritos era así como diversión, ¿no?
Cosa que hoy, si tú le planteas eso a las nuevas generaciones, te dicen, eso es de primates, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy los jóvenes protegen mucho el medio ambiente. Entonces, hay un brinco generacional importante que yo deseo poder facilitarle a esas nuevas generaciones, ¿sí? Espacio en el gobierno para que me ayuden a poder desarrollar un planteamiento serio. No ideas vagas, no ideas genéricas que al final de cuentas no se concretizan en mucho. Hay un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho, el tema del tratamiento de las aguas, por ejemplo, ¿sí? Que es un tema importantísimo. El agua hoy es fundamental. El PETAR que tenemos acá, la planta tratadora de aguas residuales, el agua que se trata se tira, se desperdicia. Y dices, ¿cómo es posible todo lo que se invierte para poder tratar esas aguas para que las tires y se vayan? Bueno, alguien dirá que escurren, alguien dirá, pero tenemos que darle un tratamiento, posiblemente poder buscar, Luis Alberto, un mecanismo que puedas inyectar esas aguas que tienen buena calidad para poder cargar nuevamente los mantos, pero no se está haciendo absolutamente nada de eso, ¿sí? Son de los planteamientos que a mí me motivan el poder generar ese tipo de ideas con gentes y con jóvenes que traen estos planteamientos, porque ellos me lo hicieron. Me dijeron, ¿cómo es posible que esté pasando eso? O que tengamos los humedales, por ejemplo, ¿sí? que se están abatiendo, que se están secando, cuando pudiéramos también estar reutilizando esas aguas que ya se les invirtió, que ya se gastó dinero en ellas y que se están desperdiciando. Carolina Raiza. Bueno, buenos días y de nuevo mucho gusto en verte porque hace 3 años estuvimos ahí platicando, ¿no? Con algunas propuestas. Creo que una de las problemáticas que más impacta a varios sectores es el tema de la sobrepoblación canina y felina. Estamos hablando del fecalismo al aire libre, toneladas y toneladas de partículas fecales que nos estamos respirando diariamente. El tema de seguridad social, hace un par de semanas tuvimos el atroz asesinato de un animalito que quedó grabado en video. Y sin duda la salud pública, ¿no? Las enfermedades zoonóticas, estas enfermedades que transmiten los animales al hombre como la riqueza, están íntimamente relacionados con el tema de sobrepoblación canina, sobre todo en menor medida la felina, ¿no? Pero desafortunadamente en este aspecto muchos gobiernos han pasado y debo decirle que actualmente está totalmente ignorado ese tema a pesar del impacto que comentaba que tiene. ¿Cuáles son las políticas públicas que generaría en torno al tema de no solo la protección animal, porque ese es nuestro interés, ¿no? Pero el tema de salud pública, el impacto que tiene la sobrepoblación canina y felina. Mira, Caro, anoche precisamente estuvimos en la colonia Insurgentes y dentro del diálogo con las personas, alguien se paró y me dijo, oiga, yo quiero decirle que aquí tenemos un problema de riqueza. Yo soy una persona que me gusta proteger los animales, me dice ella, pero no hay absolutamente a dónde acudir o dónde verdaderamente el gobierno es ausente totalmente a esto. Sí. Es un planteamiento, lo mismo que tú me estás diciendo, es lo que en las comunidades, en las colonias sucede. Nuevamente refiero a los jóvenes. En los círculos ciudadanos que hicimos para poder integrar un nuevo cabildo, ahí surgió un joven que se llama Rafael y su propuesta, la causa que él propuso fue y dijo, yo como joven voy a luchar y quiero ser regidor para atender precisamente el tema de los animalitos que están en la calle, que están creciendo. Y la idea de él que me planteó y me gusta es, ¿por qué no creamos un shelter donde verdaderamente atendamos a los animalitos y que no necesariamente le tenga que costar al gobierno, sino que el mismo gobierno empuje, pero que sea la iniciativa privada quien pueda generar, ¿sí?, este apoyo para este shelter y poder atender y poder sanitizar y poder esterilizar, ¿sí?, a esa gran población canina que hay, que como lo dices es un tema de salud pública porque pues, son toneladas de heces fecales que están ahí y que se generan una gran problemática. Yo me iría mucho, Caro, en sentarme con ustedes, organismos de la sociedad civil, que son más eficientes que el mismo gobierno. Y como gobierno poder apoyar las iniciativas que ustedes están haciendo, porque el ciudadano, yo considero en estos temas es mucho más eficiente que el gobierno. Si el gobierno empieza a crear instituciones y empieza simplemente al rato a crearse la burocracia típica,
termina de apartarse de la realidad. Mi planteamiento sería apoyar organizaciones como Pata de Perro para que ustedes mismos, junto con las iniciativas de este regidor ciudadano, puedan impulsar este tipo de mecanismos que solventen la problemática que hoy tenemos de atención animal, de cuidado animal y sobre todo el tema de salud. Y en la otra ronda lo pueden, revirar, ¿no?, al candidato primero para que todos pregunten. Adelante, Omar. Muy buenos días a todos. Gracias, David, candidato, por prestarte a este espacio y también por reconocer que la sociedad civil es mucho más eficiente que el gobierno. Eso es una realidad total, contundente. Hacemos mucho más con muchísimos menos recursos que toda la burocracia, todo el equipo, todos los instrumentos, las gasolinas y todo lo que trae toda la artillería institucional. La sociedad civil ha demostrado que con 10 veces menos o hasta más hacemos y multiplicamos, ¿verdad? Y qué bueno que se reconoce eso, ¿verdad? Muy bien, de entrando rápido en la materia que nos toca, me toca hablar de un tema muy preocupante y un tema, yo creo que de los más difíciles de tratar para un candidato o una candidata. Hay muchos temas que son muy relevantes, pero pocos temas realmente le roban el sueño a una mamá y a un papá. Y lo que le roba el sueño a un papá de Hermosillo es que su hijo ande en drogas, literalmente. Entonces, en esta ciudad, nomás para entrar en contexto, tenemos alrededor de 80 grupos de alcohólicos anónimos, 55 centros de rehabilitación, 2 grupos de jugadores anónimos, por toda la bola de casinos que tenemos, ¿no? 7 grupos de narcóticos anónimos, 300 templos espirituales que brindan consejería gratuita, más los psicólogos, doctores y terapeutas que hay, ¿verdad?, profesionales que cobran por sus servicios. Es decir, para reaccionar ante el uso y abuso de sustancias tenemos servicios hasta para tirar para arriba en Hermosillo. El que quiere. Hay de todos sabores, colores, unos privados, otros gratuitos, hay de todo, en esta ciudad de todo por la alta demanda de drogas que hay, el alto problema que hay. Solamente tenemos 2 programas de prevención. Uno es de la sociedad civil que encabezo y el otro es institucional. Entonces, la pregunta directa es, ¿cuál es la estrategia que está en usted, David, en ti, David, por la confianza, gracias, claro, en ti, David, y en el equipo que manejas, para frenar la demanda de drogas? No habrá, y esto es el ABC, no necesitamos ser expertos de seguridad pública para entender que mientras se siga incrementando el uso de drogas a temprana edad, no va a haber recursos ni política pública en materia de seguridad pública que alcance, porque es como estar solucionando un problema sin prevenir la entrada y el alimento de ese mismo problema. Bueno, yo te diría, Tato, que es muy asertiva tu intervención. Gracias. Lamentablemente, el gobierno simplemente reacciona, pero no está previniendo nada. Si se acuerdan ustedes, había antes incluso un programa, el DARE, que algunos cuestionan y lo que ustedes quieran, pero enseñaban valores a los niños y buscaba blindar a los niños de que no cayeran en el uso y el abuso del alcohol y de las drogas, del tabaco, etc. Sí. Nada de eso hoy existe. Es decir... Con Pancho Burques, ¿verdad? Con Pancho Burques, sí, exactamente. No hay ningún programa que ayude y pueda blindar a la niñez o que le enseñe que ese es un tremendo riesgo. Porque lo que dice Tato es muy importante. Los jóvenes empiezan su escala del mundo o de la pesadilla de las drogas, empiezan, qué curioso, con alcohol y con tabaco. Así empieza el contacto. ¿Sí? Porque el papá fumaba, le robaron un cigarro, o el abuelo tomaba y empezaron a tomar, y de ahí se escalona, ¿sí? Hasta llegar al nivel, pues, de cristal, esos niveles donde ya pierdes a un ser humano en términos de drogadicción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O yo qué haría? Yo daría un enfoque de prevención. La corrección, hay otro dato también muy duro. De cada 10 personas que ya están en el mundo de las drogas, y esto se lo aprendí a Tato, de cada 10 personas que ya están en el mundo de las drogas, cuando tú inviertes para poder ayudarles a que regresen a una vida normal, vas a tener el éxito solamente 2 de cada 10. Es decir, la incidencia que vas a tener de éxito en esa inversión va a ser del 20%. Es verdad. ¿Sí? Entonces,
¿Qué nos dice esto? Que el enfoque que tenemos es un enfoque totalmente distorsionado. ¿Pero por qué lo tenemos así? Pues porque el gobierno quiere lucirse inmediatamente y decir, cría esto y aquí estoy con la mamá y la foto, etcétera. Y como la inversión de prevención no se luce, es como el drenaje, esas inversiones que no se ven, ¿no? Pero que son las que se necesitan. Por eso se necesita tener gobiernos que verdaderamente piensen en el desarrollo humano, no en la foto momentánea, no en el momento para lucirse, no que te da más votos, sino al final de cuentas cómo vas a dejar una mejor sociedad para el día de mañana. Mi visión sería orientarme mucho más, darle un giro al tema de seguridad para irme al tema preventivo más que al correctivo. Nomás, discúlpame. Ahorita vamos en okay. otro bloque para que todos. Bueno, despedimos la señal de Megacable y la voz del Pitic. Nos quedamos en toda la plataforma de Proyecto Puente y este programa, por supuesto, se va a volver a reproducir en toda nuestra plataforma en la tarde y vamos a estar haciendo así los formatos interactivos. Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Adelante. Gracias, Luis. David, bueno, sin duda las problemáticas que han expuesto nuestros compañeros son muy importantes, pero a mí me gustaría tocar un tema que considero transversal, que afecta a la capacidad del gobierno municipal de dar respuesta en diversos ámbitos de las necesidades de los hermosillenses. Tiene que ver con las finanzas públicas. Durante muchos trienios tuvimos gobiernos que tuvieron malas prácticas en digamos, términos financieros, gastaban más de lo que ingresaban y eso generaba que cada nuevo trienio se endeudara. Ya este último trienio no adquirió deuda a largo plazo, sin embargo, la situación financiera sigue siendo comprometida. Y en ese sentido, el municipio no tiene la capacidad para responder a las necesidades que tienen los hermosillenses en términos, por ejemplo, la exigencia de pavimentación, de habilitación de calles, de infraestructura pública, de fortalecimiento, por ejemplo, del sistema de policía municipal, o incluso a otros aspectos relacionados a la habilitación de áreas verdes, parques, jardines, entre otras cosas. Básicamente, la mitad del recurso que genera el gobierno municipal se va en gasto en nómina. Solamente quedan al año unos 400 millones de pesos para gasto de inversión pública, lo cual no te da para generar o satisfacer todas estas necesidades. La pregunta concreta sería, ¿cuál es tu proyecto en términos de las finanzas públicas municipales y particularmente si tienes pensado acciones concretas en términos del gasto en nómina y también del impuesto predial, en donde Hermosillo tiene una brecha muy importante todavía en términos de avance en la recaudación? Muy bien, Ernesto. Inicio por el final de tu pregunta. Hermosillo, efectivamente, traemos un promedio de recaudación en tema de predial más o menos del 24% del ingreso total de sus ingresos. El 24% viene de ingreso propio, es decir, predial, traslado de dominio, etcétera. Mientras el promedio nacional es del 32%. Ernesto. Es decir, traemos estamos por debajo de la media nacional en cuanto a la captación de recursos propios, ¿sí? ¿Qué planteamiento yo haría ahí para poder fortalecer esto? No iría a cobrar más impuestos. Lo que sí haría es motivar al ciudadano, que el ciudadano vea dónde se gasta su dinero de predial. Por ejemplo, ahorita si tú vas y pagas tu predial, el dinero que se ingresa de predial lo mete en una licuadora y se va a pago de nómina, se va a todas partes. Y el ciudadano no sabe dónde queda ese dinero. La forma que a mí me parece que puede ser atractiva para el ciudadano es decirle, mira, tu dinero que estás pagando de predial va a estar en esta obra específica y aquí está público, lo puedes ir viendo cómo se va gastando y en qué se está invirtiendo, para que el ciudadano tenga confianza en que el peso que está contribuyendo sea un peso que verdaderamente se está gastando en algo benéfico para el desarrollo de la ciudad y no en nómina, no en eventos suntuarios que de repente suelen pasar o suceden en los gobiernos municipales. Otro dato que haría es poder hacer una revisión, el ABC, Ernesto, de ver el gasto que se puede eliminar y el gasto con el que un gobierno puede vivir sin él. La pandemia nos enseñó mucho que hay mucho trabajo que tú puedes desarrollar a distancia incluso y que puede ser mucho más eficiente de lo que antes éramos. Así es que tenemos que hacer una revisión del gasto interno que tiene el municipio. Otro aspecto, hay que reestructurar la deuda.
La deuda, si bien es cierto, no creció mucho, pero hay que decirlo también, Ernesto, perdió grado de inversión la deuda de Hermosillo. ¿Sí? Y esa pérdida de grado de inversión que tiene Hermosillo nos está costando a los hermosillenses 1.9 millones de pesos mensuales, solo por la pérdida de grado, ¿sí?, de la deuda. ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos a reestructurar la deuda a más largo plazo. Y otro de los grandes problemas que tenemos es que no tenemos una ley de coordinación, Ernesto, y esto creo que ustedes pueden ayudar mucho. No hay una ley de coordinación, ¿sí?, fiscal aquí en el Estado. Se necesita promover una ley de coordinación que estimule al gobierno que gaste mejor su dinero para que verdaderamente los gobiernos sean mucho más eficientes. Ese sería mi planteamiento en el ámbito financiero. Nicolás Pineda. ¿Qué tal, David? Muy interesante tus propuestas, pero yo quisiera enfocar mis preguntas o esta entrevista contigo en otro sentido. Tú eres administrador de empresas y entiendo que tienes una maestría en administración de recursos humanos. Entonces, me parece importante que tú, siendo un candidato a un puesto, orientemos esta entrevista también como una entrevista a un solicitante de empleo, ¿no? Entonces, debemos de conocer más tu perfil y no nomás las propuestas, sino también tus competencias, tus habilidades, ¿no? Y bueno, y tus antecedentes. En este caso, en un empleo se piden antecedentes penales. Espero no robarle ninguna pregunta, Emilio, pero yo te quisiera preguntar, viendo tu currículum, hay ahí un hecho que me llama mucho la atención, los 2 atentados que tuviste, 2006, 2007. Incluso, pues, tu señor padre también fue víctima de un atentado, ¿no? Hasta donde yo pude seguir el caso, no son casos resueltos, ¿no? Y tú eres una persona de origen fronterizo, fuiste alcalde de Agua Prieta, un lugar muy caliente todavía hasta la fecha en términos de redes de crimen organizado, ¿no? Y Hermosillo y todo Sonora también sufre de ese flagelo, de ese problema, ¿no? Te quisiera preguntar, 2 cosas. Uno es, ¿en qué quedó este asunto de los atentados que tú tuviste, ¿no? O sea, ya no te afectan, son casos superados, ¿estás seguro de que no tienes, no hay ahí algún conflicto, una tensión anterior que pueda resurgir ahora que estés aquí en un puesto público en Hermosillo? ¿En qué quedaron estos? ¿Qué interpretación hay? ¿Cómo debemos de entender esos atentados, ¿no? Que entiendo que incluso fueron en Toluca, no fueron aquí en Sonora. No sé, el primero, no sé, no recuerdo dónde fue. Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, pues tiene también relación con tu perfil, pero es al perfil extendido, ¿no? Yo observo que hay muchos problemas municipales que provienen de la incompetencia del personal que está al frente. El municipio o la administración municipal es muy heterogénea. Ahí es hasta donde hay mucho personal, como la policía, hasta donde hay mucha infraestructura, como el agua. Hay muchas cuestiones como el suelo urbano, las invasiones, etcétera. Pero a lo que voy yo es a lo siguiente. ¿Cómo vas a seleccionar tu equipo? Básicamente los equipos que manejen dinero, tesorería, presupuesto, contratos, estos que son los lugares donde se puede dar el moche, el soborno, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, ¿no? Que normalmente se hacen compromisos en la campaña. Aquí, tú me apoyas con dinero, me apoyas con votos, me apoyas con aquello y yo te doy el puesto, te doy donde vaya a haber obra, donde vaya a haber manejo de dinero. Creo que la alcaldesa actual tuvo muy buen impacto en su campaña anterior, en el 18, porque se comprometió a reclutar de una manera más técnica y profesional a ciertos directivos, a 4 nomás. A mí me interesa particularmente el agua, donde he visto nombramientos de gente muy incompetente o no preparada, no capacitada para el puesto.
Entonces son esas dos preguntas. ¿En qué quedaron los atentados que tuviste y cómo vas a nombrar a tu equipo de trabajo? Bien, Nicolás, sí, recuerdo que es la pregunta de tu señora esposa, que esa de los atentados que ella me la hizo la vez pasada y hoy la replicas tú. Te la voy a explicar un poco más, porque se las expliqué en su momento, pero hoy se las voy a explicar un poco más. Cuando yo fui candidato a alcalde en Agua Prieta, me voy a extender un poquito porque creo que vale la pena ya que Nicolás me dio la oportunidad. Cuando yo fui alcalde de Agua Prieta, yo luché contra un sistema muy poderoso que estaban, en aquel entonces los Terán, dominaban todo, tenían el gobierno municipal. Y lo que yo hacía era competir de una manera distinta, porque pues yo no podía competir con los dineros y el poder que ellos tenían. Yo hacía eventos pequeños en las colonias, en los barrios, y siempre le daba la participación a la gente. Y una tarde un niño levantó su mano y me dijo, David, yo pensé, dije, me va a pedir una cancha, me va a pedir un balón, me va a pedir lo que sí piden los niños. Y el niño me dijo, un niño más o menos de 13 años, me dijo, David, yo quiero que cuando tú seas alcalde luches para que en Agua Prieta no se venda droga, porque mi mami compra droga, se me está muriendo y la compra en esa casa de la esquina. Me quedé helado en ese momento. ¿Cómo un niño de 13 años tuvo el valor de decirle a un adulto que tuviera el valor para defenderlos? A partir de ahí, Nicolás, así como le dije a tu señora y te lo comento a ti, a partir de ahí, mi estrategia fue combatir de frente a quienes envenenaban a los niños de Agua Prieta. Yo en ese entonces mis hijos eran pequeños, yo tengo 3 niños. Mis hijos tenían 6, 8 y 4 años. Y yo decía, no puedo permitir que un canijo por ganarse $20 venga y les robe el futuro a mis hijos. Y a partir de que yo llegué al gobierno, fui el único, y oílo bien, Nicolás, el único gobierno de esos periodos que combatí de frente a los envenenadores. Y no lo hice en un propósito de ayudar o beneficiar a unos o a otros. Lo hice en beneficiar a la niñez de Agua Prieta. Así fue, eso fue. Por supuesto, siempre este tipo de atentados quedan en el imaginario público por una razón sencilla, porque tenemos una autoridad ineficiente que no tiene la capacidad para resolver y hablar con claridad de lo que está pasando. Pero lo que yo viví no fue por tener cuentas pendientes, Nicolás. Lo que yo viví fue por defender a la niñez de Agua Prieta y lo hice con entereza, cosa que muchos voltean la vista para otro lado o prefieren mejor no verla en el mejor de los casos. Si es que no, arreglarse con los criminales, que no fue mi caso. Segundo tema, ¿qué voy a hacer con la selección de los funcionarios? Yo quiero abrir el proceso a los ciudadanos. Y esto no es tema de discurso, ya lo hice con el tema de los regidores. Círculos Ciudadanos fue un éxito total. Los mismos ciudadanos eligieron a los candidatos a regidores, a los que me van a acompañar hoy en la planilla. Es decir, yo no vengo a decir algo que voy a hacer nada más como una promesa, lo estoy haciendo y es un factor diferenciador. Tú me has entrevistado varias veces, Luis Alberto, y has visto los perfiles, la gente votó por los mismos ciudadanos y entonces yo lo que les digo ahorita, yo voy a abrir en las áreas estratégicas con total transparencia a que lleguen a gobernar con nosotros los que tengan capacidad técnica, pero también que tengan honorabilidad, que eso es muy importante para poder desempeñar un puesto público. Cerramos este bloque y ya después con Emilio. Adelante, Emilio. Sí, buen día. Buen día a todos de nuevo. Buen día, David. Bueno, en el tema de la seguridad, David, si bien a nosotros desde el Observatorio Sonora por la Seguridad regularmente nos preocupa cuando las autoridades echan las campanas al aire, y lo decimos ¿por qué? Porque hace apenas unos días, unas semanas, la encuesta nacional de percepción de inseguridad tuvo un pequeño disminución en la percepción precisamente de la inseguridad en nuestra capital. Sin embargo, bueno, hubo otros factores donde la percepción no es buena, como el desempeño efectivo de nuestras policías municipales, desafortunadamente, como el cambio de hábitos al momento de llevarlos a cabo en nuestra capital. Y de eso, bueno, tenemos un cuarto de siglo hablando de dignificación policial, tenemos un cuarto de siglo hablando de mejoras, donde involucra evidentemente todos los temas que estamos hablando, y creemos pues nosotros importante transitar de esa seguridad pública a esa seguridad ciudadana, de precisamente sentar bases
para que el modelo nacional de policía y justicia cívica, que precisamente se aprobó ya hace poquito más del año, pues camine, ¿no? Camine y transite. Y de ahí, bueno, hago este paréntesis rápido. Agradecemos, David, el que nos hayas contestado la iniciativa de Por un México Seguro. Ya una vez que acepte su equipo, mandaremos las preguntas necesarias, y este ejercicio lo estamos haciendo de la Red Nacional de Observatorios con todos los candidatos a la alcaldía de Hermosillo y Cajeme. Pero bueno, me quiero centrar en estos puntos fundamentalmente. En el principal proyecto en materia de prevención social, en materia de policías, en la disminución de la impunidad, en si está dispuesto a abrir las puertas a las organizaciones de la sociedad civil, porque a veces pues se firman hasta cartas, pero a la hora de la realidad pues no pasa nada y es lamentable. ¿Y por qué decimos que es lamentable? Bueno, porque necesitamos datos de calidad para poder diseñar políticas públicas de calidad, y es ahí donde nosotros desde sociedad civil tratamos de aportar algo. Otro de los puntos es hablar de la militarización evidente que se ha estado dando en algunos municipios, entre ellos Hermosillo. No estamos contrarios a las Fuerzas Armadas, hay que decirlo, pero sí creemos que la institución de seguridad municipal tiene que trascender desde lo civil. Y de ahí, bueno, en estos puntos nos pudieras, por favor, decir el proyecto en cada uno de ellos. Muchas gracias. Emilio, muchas gracias. Mira, el planteamiento que nosotros traemos en tema de seguridad es cambiar un poco el enfoque, lo que decíamos ahorita con Tato, irnos más al tema preventivo, más que al tema correctivo. Pero primero tenemos que recuperar la confianza de los policías. Mira, no es posible que en Hermosillo tengamos apenas más o menos 1,400 policías para toda la ciudad, una ciudad de 1 millón de habitantes. Deberíamos de tener al menos el doble de los policías. Y otro elemento también fundamental es que el presupuesto de seguridad pública se ha ido acortando. Cada día se va acortando más. Ahorita tenemos más o menos un presupuesto como de 500 millones de pesos, 570 millones de pesos, cuando había anteriormente 700. El equipamiento que se les da a los policías es deplorable. Es decir, le están dando camaritas y uniformes chinos. Es decir, esa es una realidad. Es un deterioro enorme que se está teniendo. Les dan 20 litros de gasolina para que hagan sus recorridos o su turno. ¿Qué es lo que estás haciendo? Básicamente estás lanzando a los policías a la calle pues sin ninguna motivación. Y eso hace que el mismo policía, pues a veces no justificó, pero eso hace a veces que la misma autoridad sea la encargada de lanzarlos a que hagan cosas incorrectas. Lo primero que tenemos que hacer es recuperar la confianza, dignificar al policía, atender al policía, escuchar al policía, que el presidente municipal verdaderamente esté atento de los policías. No que diga, ese es un tema muy difícil, es un tema muy complicado y ahí se lo encargo a un general o ahí se lo encargo a algún militar y ahí nos vemos. No es por ahí el camino. Necesitamos motivarlos, ayudarles en términos de que se sientan ellos confiados en su trabajo, darles equipamiento. Los chalecos antibalas que tienen son chalecos antibalas que ya están caducos, la gran mayoría de ellos. No es posible que en esas condiciones le podamos exigir una mejor seguridad a el cuerpo policíaco. Yo me iría mucho en recobrar la confianza primero con ellos, estimularlos, ayudarles, motivarlos, equiparlos y luego después de ahí ir haciendo planteamientos de exigencia para que mejoremos la seguridad que hoy en día la tenemos deteriorada en Hermosillo. Bien, ya el siguiente bloque lo vamos a hacer así, el que quiera preguntarle y contestar, y ya cerramos con ¿no? Por el tiempo, porque nos extendimos. La verdad, valía la pena, todas las preguntas valen la pena, pero ya cerramos con este bloque. Adelante. ¿Alguien quiere? A ver. Yo quería platicar nada más sobre el tema del shelter. No es la solución. Okay. Por favor, para que no lo hagan. Okay. Hablamos mucho de prevención. Eso no previene. Eso trabaja en las consecuencias de los animales que ya están aquí. Me gustaría mucho también que habláramos el tema de seguridad pública en relación con el maltrato animal y cómo prevenirlo. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto en múltiples ocasiones, el maltrato animal solo es la antesala de la violencia entre las personas. Este caso que se vivió hace unas semanas en Sinaloa, pues solo refleja el grado de violencia de estas personas y necesitamos definitivamente trabajar en prevención tanto en el maltrato animal como en el tema de sobrepoblación canina y felina, pero por favor un shelter no. Ok, muy bien. Es que me interesa el por qué no es la solución. O sea, ¿cuál
¿cuál sería la solución? Necesitamos Caro? un programa permanente de castraciones masivas y gratuitas. Una vez que se logre estabilizar el número de animales en situación de calle, entonces se habla de shelters. ¿Por qué? Porque una sola perrita embarazada, dos pariciones que tenga, te va a llenar el albergue. Entonces sí es una solución, pero ya que tú tienes controlado el número de animales en Pero situación de calle. el shelter, hasta donde lo entiendo, es precisamente para poder castrar, poder prevenir, poder cuidar a los animalitos que están en desprotección actualmente. Bueno, un shelter es un albergue, es sí, un claro. refugio, Y ¿no? simplemente lo vas a tener temporal para después poder incluso que los animalitos sean adoptados, es decir, Bueno, no va a ser permanente. esa es otra vertiente. Aquí estamos hablando de un programa de esterilización permanente que tendría que ser gestionado incluso desde el gobierno del estado, pero el municipio lo ejecuta a través de este centro de atención canina y felina. Tenemos un proyecto muy, muy bueno que se lo vamos a hacer llegar bien, me para encantará. que lo lea muy completo. Es el que le damos a todos los candidatos y todas las veces nos ignoran, pero lo vamos a seguir dando. Espero no hacer uno más, espero no ser uno más, claro, que ignore el tema, Ojalá ¿no? Vamos con este mismo formato. Sí, Omar Valderrama se había quedado Sí. pendiente, luego Sí. Karina. Lo Omar único Valderrama y así. que te Gracias. pediríamos, David, es cosas concretas, ¿sí? Sí. Porque hemos tenido el privilegio de, yo creo que acompañar en los últimos 10 años y escuchar a muchos candidatos y candidatas. Y cuando hablan de prevención, pues los términos generales nos perdemos en las generalidades, ¿no? Si la prevención es un conjunto de estrategias que ayuda al autocontrol de las personas, a motivar la voluntad de las personas a cuidarse y a reducir la resistencia social ante la oferta de drogas, lo que solicitamos es tener documentos, tener planes, donde nosotros podamos observar metas, objetivos, planteamientos, y mediante cosas específicas es más posible que nosotros como sociedad civil podamos ayudar. Pero cuando no hay planteamientos específicos, solamente hay conceptos, prevención, etcétera, pues son conceptos muy generales, ¿no? Solamente es eso, a lo mejor ir ya estacionando los programas, las ideas, las metas específicas, y de esa manera como sociedad civil también podemos ayudar mejor a las instituciones, ¿no? En caso de que usted las encabece. Por supuesto, me encanta la idea. Todo lo que no sea medible, pues la verdad es que pues ahí se queda en el aire, ¿no? Hay que tener un plan que lo puedas ir midiendo, lo puedas ir valorando y lo puedas ir ajustando para que puedas saber qué tan eficiente es. Te tomo la palabra, Toto, y ojalá me puedas ayudar en ese aspecto el día de mañana si nosotros Claro somos alcaldes acá de No, y aunque no, quien se acerque, estamos para servirles. Karina, luego adelante, Sí, para hacer el mismo formato rápido. Claro que sí, son muchos los temas, pero me voy a enfocar en dos. Veo que traes algo del tema del agua, obviamente traerás más, pero yo me quiero enfocar en dos y quiero realmente transmitir este tema del medio ambiente como tema transversal de la salud humana y de seguridad también. ¿Y por qué de seguridad y prevención? El tema de las áreas verdes, traemos un déficit de áreas verdes. Más de 40% de nuestras ciudades de destrucción no tiene áreas verdes. Tenemos un déficit de lo que marca la norma entre 10 a 15 metros cuadrados por habitante. Solamente tenemos 5 metros cuadrados por habitante. Entonces, ¿qué nos dan las áreas verdes? Nos dan áreas verdes recreativas para convivencia familiar, para mejorar las condiciones de vida, nos dan también captura de agua, nos permiten mayor posibilidades de lluvias, porque también es el tema de la cobertura vegetal, y nos dan mejor protección contra las islas de calor y mejor calidad de aire. Entonces, hay que ver el tema de las áreas verdes. Vamos por la Sauceda, porque vamos por la Sauceda. Nos tienen que acompañar a mucho de lo que ya está avanzado por parte de la sociedad, fortalecer esa parte de la sociedad, como uno de los tantas áreas verdes que necesitamos en la ciudad. Necesitamos regular el tema del uso del suelo. Hay un desastre. Nos los cambian a cada ratito y entonces nos desprotegen de nuestras áreas verdes. Hay que regular ese tema. Y el tema del agua, sin meterme en mucho tema porque es largo, sí, pero hay que darle continuidad. Como bien dices tú, metas claras. ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Con gente técnica capacitada que podamos seguir. Ya hay un camino avanzado. Hay que darle continuidad a los planes que ya tenemos. David, ¿vas a contestar algo? Me parece muy acertado. Y digo, son propuestas que las tomo. Soy consciente que hay un déficit enorme en tema de áreas verdes. Y sí me gustaría conocer el rescate que traes del tema de la Sauceda. Traemos, sí, muchos. Sí. Adelante, ¿alguien de ustedes, Manuel, Nicolás, Ernesto, quiere hacer uso de la palabra? Si no, para cerrar, porque esto es más Nicolás, ¿quieres contestarle algo al David o cerramos así?
Sí, por favor, es una propuesta, espero que sea breve y tomándole la palabra. Lo mismo que lo que me contestó con respecto al nombramiento de su gabinete, proponerle que se comprometa ya desde la campaña los puestos, cuáles puestos va a seleccionar de manera técnica por competencias y que lo haga con un comité o una comisión que sea la que seleccione, se haga una convocatoria y que desde la campaña ya se comprometa a hacer eso en caso de que llegue a ser electo, ¿no? Es propuesta nomás de que no lo deje para si resulta electo, sino que desde la campaña se comprometa a reclutar, convocar y a seleccionar técnicamente a la gente y no en base a perfiles de compromisos de campaña, de cosas más oscuras que con mucha frecuencia se dan. Esa es la propuesta. Gracias. Muy bien, sí, ya lo había dicho que esa era mi propuesta y que lo iba a hacer. Ernesto Urbina o Manuel, ¿alguien tiene algo que agregar ya para cerrar? De mi parte, reconocer el ejercicio. En términos de finanzas públicas hay un tema, hay, digamos, muchos temas importantes. Poner en la mesa el tema de presupuesto participativo, que creo que es una exigencia de diversos sectores de la sociedad, y también poner lupa en este esfuerzo que mencionas de austeridad, pues socializar mejor las condiciones de los contratos colectivos, es decir, en qué medida esto afecta los recursos de los hermosillenses. Sería todo. Muy bien, gracias. Manuel Emilio, ¿algo más o ya cerramos? No, gracias, es todo. Únicamente agradecer la invitación, Luis Alberto, a todos los panelistas, a David. Estaremos atentos, David, de la aceptación por un México seguro, de las respuestas a este cuestionario, y abrimos la invitación, como lo estamos haciendo a través de redes, a los contactos de quienes aspiran a gobernar nuestro estado y los municipios de Hermosillo y Cajeme. Muchas gracias. Gracias. David, ¿algo que desees agregar? No, gracias, nada más agradecerles a todos, de todos aprendo algo. Y me llevo, por supuesto, comentarios que me van a ayudar a enriquecer el planteamiento que traemos y sobre todo, pues, poder hacer cosas mejores para esta gran capital. Gracias, Luis Alberto, y gracias a cada uno de ustedes. Gracias, y gracias a todos. Ahí vamos a seguir interactuando, vamos a invitar a otros, vamos a dar turno a otras también organizaciones representadas y nos vamos a quedar con algunos de aquí y vamos a estar haciendo así todo esto interactivo y por supuesto para que concientizar e impulsar un voto informado. De eso se trata. Gracias a todos. Con permiso, este programa se va a volver a transmitir en la tarde, por supuesto, para que la gente esté bien informada. Con permiso. Y a la noche nos vemos en el debate a las 7 de la tarde por toda la señal de Proyecto Puente, toda la plataforma de Proyecto Puente lo va a transmitir, las radios 88.1 FM también lo va a transmitir, Megacable lo va a transmitir, Telemax, Radio Sonora, Televisión del Pacífico, muchísimos portales, en verdad hay mucha expectativa y por supuesto vamos a estar ahí también siendo parte de esta fiesta democrática. Con permiso. Gracias por acompañarnos.